Ok, chavos, hoy esta prédica se llama Solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre. Es lo único que pudo hacernos a nosotros salvos, ¿no? Y vamos a ver un poquitito por qué. Todo el problema comenzó con el pecado, pero el Señor dejó muy claro desde el principio que la solución no estaba en nuestros propios recursos. Quiero que presten mucha atención a toda la prédica. También quiero, si ustedes están ahí, van a ver hasta el final la prédica, que vayan por un poquitito de jugo de uva y un pedazo de pan o de galletita, porque al final, obvio, vamos a tomar la cena del Señor, porque vamos a hablar de la sangre del Señor, ¿verdad? Entonces, fíjense que Padre, nunca estuvo en nuestros recursos la salvación, nunca, tampoco en el Antiguo Testamento, ¿no? ¿Sí? El Señor dejó muy claro desde el principio que la solución no estaba en nuestros recursos, sino en la sangre. Fíjense. Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Todo el mundo conoce el pasaje, ¿no? Comieron el fruto, todo lo demás. Entonces cosieron hojas de higuera. Esa fue su solución para taparse, ¿no? Ellos dijeron, no, cosemos hojas y nos escondemos, que no nos vean nuestra desnudez, ¿no? Inmediatamente el diablo atacó la parte sexual, lo hemos visto en prédicas, ¿no? Astutamente atacó la sexualidad, ¿no? Inmediatamente los hizo sentirse avergonzados por estar desnudos, ¿no? Y se hicieron delantales, como los del hospital, que se tapan acá y se van. ¿No? Se ponen la bata y todo, y creen que salen al pasillo muy contentos y todo el mundo así, ¿no? Bueno, estos también se hicieron delantales, hijitos. Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Ok? Entonces ellos pensaron que la solución era hacerse delantales de hojas. Pero Dios tenía otro plan ya desde antes de la fundación del mundo, y era manifestar el sacrificio de su Hijo Jesucristo, ¿no? Por eso mata un corderito y les hace túnicas de pieles. Les demuestra que a través de la sangre, porque hasta ese momento nunca había muerto ningún animalito. Ellos no comían animales, ellos comían solamente frutas y verduras, ¿ok? Lo que salía del huerto del Edén. Éxodo 12:13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. O sea, todos sabemos que el Señor tenía que mandar la última plaga después de que Faraón 10 plagas no prestó atención, ¿no? Entonces la última plaga era el matar a los primogénitos, porque no había manera de que Faraón dejara salir al pueblo de Egipto, ¿no? Pero fíjense qué padre está esto, porque adentro de las casas donde estaban matando, porque tenían que matar un corderito, quitarle la sangre, ustedes saben cómo está, lean Éxodo donde habla de la Pascua, ¿no? Pero dentro de las casas también se refugiaron egipcios. Adentro de las casas también habían personas que no vivían en santidad. Que vivían, es más, al contrario, venían de una esclavitud, venían de espaldas laceradas, venían de odiar a los capataces, venían de odiar su propia vida, no vivían en santidad. Sin embargo, la sangre fue el medio de propiciación para que ellos pudieran ser salvos de esa mortandad, porque iba a pasar el ángel de la muerte y entonces iba a pasar de largo. No importa quién estaba dentro de la casa, el que estaba dentro de la casa se salvaba. Entonces es como ahorita, ¿no? Tú dices, es que mucha gente, muchos cristianos viven súper mal. ¿Y cómo se van a ir al cielo? Por la sangre. Porque la sangre fue dada, porque para ti y para mí los pecados son diferentes, ¿no? El pecado del vecino es peor que el mío.
¿Qué onda, gordito? No, ese sí, ¿cómo puede hacer eso? Porque nosotros vemos la paja que tenemos en la paja que tiene el ojo ajeno, pero no vemos la bigota que tenemos en nuestro ojo, ¿no? Entonces, para Dios todos los pecados son iguales. Para Dios, el que dijo no mentirás, dijo no adulterarás. Entonces, para Dios es lo mismo que tú mientas a que tú adulteres, que tú mates. Para nosotros no. Aquí tiene una consecuencia diferente esto. Si tú matas, tú te vas a la cárcel. Si tú mientes, dices, ay, no aguas porque este es un mentiroso, ¿no? Pero no tiene la consecuencia que tiene el matar, ¿no? Entonces, para nosotros aquí hay un fruto diferente del pecado. Para Dios no, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios pagó por todos los pecados, que Dios cubrió con la sangre del Cordero todos los pecados. A mí me van a disculpar. No quiero parecer grosera, pero a mí me parece una soberbia muy fuerte pensar que la salvación se puede perder por pecados que hagamos. Porque entonces quiere decir que yo puedo juzgar un pecado más fuerte que otro. O que yo me puedo considerar más santo, más santa que otro, porque yo, según yo, dejo todos mis pecados. ¿Y a ti quién te dijo que dejas todos tus pecados? ¿A mí quién me dijo que yo no tengo pecado? Eso es una mentira. La Biblia dice que todos somos pecadores. Y que el Señor ejerció ese medio de propiciación a través de la sangre, porque ninguno podía entrar al cielo. Y es a través de la sangre como yo entro. Amén. Bendita sangre. Tú no sabes el gozo que a mí me da cuando yo pienso en esto, porque dices, ay, que la gente te dice, es que si me muero en pecado, aunque sea salva, me voy al infierno. Pero ¿cómo? Entonces, ¿de qué depende tu salvación? ¿Cómo vas a pensar eso? Entonces quiere decir que la sangre de Cristo no vale nada. ¿Estamos así? ¿Ustedes me comprenden a lo que yo me estoy refiriendo? Más tarde el Señor especifica con más claridad de dónde proviene o en dónde está la vida. En la sangre. Levítico 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Qué quiere decir? Que en esos corderitos, en esos, ¿cómo se llama? No, los gángara, viejo, ¿qué día es hoy? ¿Qué pasa? Hay un avivamiento. Hay un avivamiento en la iglesia. Hermano, por favor, llegaron los nefilim, los gigantes del Antiguo Testamento. No te digo, hacen su entrada triunfal, qué vergüenza, chicos. Llegan una vez cada año y llegan tarde. No puede ser. Bueno, ya los queremos, ¿verdad? Los queremos a los demás. Bueno, lo bueno es que la salvación es por la sangre, chicos. No es por obras, es por la sangre. Bueno, escuchen, no me interrumpan. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Qué quiere decir? Que en el Antiguo Testamento, obviamente, todo era una sombra de lo que había de venir. Porque ellos sacrificaban vaquitas rojas, como las que están teniendo ahorita los judíos. Sacrificaban corderitos, machos cabríos, palominos, ¿no? Dependiendo del pecado. Dependiendo de lo que habían hecho, hijitas, ¿ok? Pero ellos tenían que, la expiación, el cubrir ese pecado momentáneamente era a través de esos animalitos, de la sangre. Y por eso si tú te das cuenta, los brujos ¿qué hacen? Sacrifican gallinas, ¿no? Sacrifican animales y derraman la sangre y hasta algunos se toman la sangre, qué cosa más fea.
¿Ok? Pero fíjate qué impresionante, porque ellos sabían todo esto y cuando vino Jesús no lo reconocieron. Escuchen que solamente Cristo es el que nos puede dar a nosotros la sabiduría y la inteligencia para entender las cosas del Señor. En el tabernáculo, ¿se acuerdan del tabernáculo? Estaba el patio, estaba el lugar santísimo. Yo no les quise poner la cuestión esta porque no sale en la cámara y es un lío. Pero está el lugar santísimo, el lugar santo, y está el lugar santísimo, mirando de allá para acá, ¿no? Y afuera estaba la pila donde ellos sacrificaban al animalito y derramaban la sangre en esa pila, ¿ok? Y de ahí agarraban la sangre y luego rociaban con la sangre, con un hisopo, rociaban todo el tabernáculo. Digo, me imagino luego lo limpiarían digo, ¿verdad? Pero lo rociaban. Y era una manera de decir que nosotros ahora somos rociados con la sangre de Cristo. Entonces en el tabernáculo se mataba continuamente esos animalitos para derramar la sangre. ¿Por qué? Porque simbolizaría al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso es Cordero, León y Jesucristo, la foto que les puse, ¿no? Porque el Señor era el objeto de nuestra fe. Era el saber y entender que ahí iba a terminar nuestra fe, en donde el Señor iba a derramar su sangre, su bendita sangre por nosotros. Amén. En el templo de reunión y más tarde en el templo de Salomón se sacrificaban continuamente vacas, ovejas, machos cabríos, palomillos, etcétera, ¿no? Para expiación del pecado. Y se rociaba la sangre a través de un hisopo. Un hisopo es un conjunto de ramas, ¿no? Como lo usa, les comenté el otro domingo cómo usan los brujos ahora, ¿no? Expiación por el pecado. Y se rociaba la sangre a través de un hisopo como un medio de gracia de parte de Dios para cubrir el pecado momentáneamente, por siglos, pero momentáneamente. No era el pecado que quitaba, no era el sacrificio que quitaba el pecado del mundo, sino esos sacrificios cubrían para que la ira de Dios no descendiera del cielo, porque por sus misericordias no hemos sido consumidos. Escuchen, yo sé que es un poquito difícil para los nuevos, si tienen dudas al final me pueden preguntar, pero esto tienen que tenerlo claro los que quieren testificar, ¿no? Los que quieren hablar de Cristo, ¿ok? Como un medio de gracia de parte de Dios para cubrir el pecado y que su ira no fuera derramada sobre la humanidad a causa de su justicia. A ver, aquí necesito explicar, porque, Dios iracundo, Dios quería destruir a la humanidad. No. Dios es justo. Y su justicia demanda que se ejecute la ley del universo. Y la paga del pecado es muerte. Entonces el Señor sabía que tenía que destruir al hombre por haber pecado, no porque Él quisiera hacerlo, Él nos dio todo para ser felices, sino porque el hombre pecó, ¿no? Esto lo tenemos claro. Entonces Él tenía que buscar un medio para no destruir al hombre. Ese es el amor de Cristo, chicos, porque Él buscó la forma para que el hombre no fuera destruido. ¡Qué maravilla! Yo amo al Señor. Levítico 5:9. Y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar, y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar de expiación. Esto es lo que los sacerdotes hacían. Así era la cosa, chicos. ¿Sí? Y ya una vez que hacían esto, entraban al lugar santísimo, ¿se acuerdan? Como les conté, con una cuerdita, con campanitas, y los otros sacerdotes estaban afuera, porque si ellos entraban sin haber ofrecido correctamente el sacrificio, se morían ahí, porque el Señor demanda santidad, ¿verdad? Entonces el sacrificio no es que ellos fueran perfectos, sino el sacrificio los hacía perfectos. Amén, niños. Amén, niños. Nos ha hecho perfecto el sacrificio de Cristo. Posicionalmente somos perfectos. Escuchen. Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presciencia. Este versículo lo evade todos los de la predestinación. Según la presciencia de Dios,
Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¡Qué maravilla! O sea, tú, no vino alguien con un hisopo y te roció, no, pero tú recibiste a Cristo, ¿no? Y cuando tú recibiste a Cristo en tu corazón, tú fuiste rociado, como rociaba el sacerdote aquel, fuiste, tu cuerpo, tu alma, tu espíritu fue rociado con la sangre de Cristo. Ahí está la sangre de Cristo, operando, obrando, transformándote, haciendo que dejes lo que tanto te cuesta trabajo dejar, teniendo esperanza, sabiendo que la sangre te da esperanza de que todo va a cambiar, ¿verdad? Y que ya viste atrás lo que cambió. Ahora vienen cosas maravillosas. Siempre. Este fue el medio que Dios escogió hasta proveer el verdadero Cordero que quitaría el pecado del mundo. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero fíjate qué impresión. Porque cuando Juan estuvo en la cárcel, él sabía que iba a ser decapitado y sabía que no iba a salir de ahí, y dudó. Y mandó a sus discípulos y dijo: vayan y pregúntenle si él es el que hemos de esperar o no. Porque él también dudó por las circunstancias, ¿no? Si realmente Jesús era el medio de salvación, el diablo puede atacar muchas veces para que tú dudes de tu salvación, o dudes de la efectividad de la sangre del Cordero, o dudes si realmente estás en la mejor doctrina, o si realmente te irás al cielo, ¿no? Y miren, ustedes me van a decir: ay no, nosotros no, pastora, pero mi mamita hizo 12 decisiones más antes de morir, por si las tiule, me decía. Pero mamá, tú eres salva. No, quiero recibir testifícame, me decía, quiero recibir a Cristo de nuevo. Pero mamá, tú eres salva, tú nos ganaste hace 28 años, y por si las tiene. ¿Qué tal si no? Yo no me quiero ir al infierno. Entonces ella a lo mejor tenía situaciones en su vida donde le hacían dudar de su salvación. Por eso muchas veces tu comportamiento te puede hacer dudar de tu salvación. Pero tú no puedes dudar de tu salvación si tu salvación está fundamentada en el poder de la sangre del Cordero, no en tus obras, no en tus propios méritos. Yo no tengo ningún mérito, chavos. A veces me acuerdo un poco cómo era y digo: ay Dios, no lo puedo creer que me haya salvado. Es increíble que me haya salvado el Señor. Amén. Sin embargo, muchos de su pueblo no lo reconocieron, ¿no? Él dijo: aquí viene el Cordero de Dios que quita el... Y estos andaban por Júpiter, hermano. Discúlpenme a todos los judíos, pero la verdad es que andan por Júpiter, porque finalmente se enojaron porque fue crucificado y derramó su sangre, pero no se acordaron de que él tenía que ser, su sangre tenía que ser derramada. Imagínate, ellos pensaban que los corderitos los salvaban. Pues ¿cómo? ¿Qué mérito tiene un cordero, un macho cabrío? Era Cristo el Cordero de Dios. Juan 1:11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Bueno, pero nosotros sí, ¿verdad? Juan 8:43 al 45. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y esto no está hablando de que tú tienes que entender todo. Pero una persona que no tiene a Cristo no entiende nada. En la prédica que hicimos del milenio, que estuvo padrísima, una persona me puso una grosería ahí como diciendo: ¿qué cuernos es esto? ¿De qué hablan? Y yo le dije: pues saca el mensaje ese que está muy feo y bloqueala y todo. Pero ¿sabes luego que pensé? Pues tiene razón. ¿Cómo va a entender si estamos hablando de vivir 1000 años con el Señor y los santos que salgan de la tribulación? Pues no entienden nada.
No hay manera de que ellos puedan comprender lo que nosotros vivimos en la Biblia. Realmente el velo de Satanás está puesto y están cegados. Por eso es muy importante que tú recibas a Cristo en tu corazón, para que el velo sea quitado y tú puedas pasar a la dimensión de Dios. Porque ahorita estás a lo mejor en la dimensión de la tierra y no puedes comprender lo que pertenece al reino de los cielos. Lo que es el protocolo del reino, para ti es una locura. Y sí, yo dije, bueno, esta chica yo creo que es la única honesta de todos los que ven, los incrédulos que ven las prédicas, porque él me dijo, ¿qué cuernos es esto? ¿No? ¿De qué hablas? Y sí, tuve que orar para que se me quitara esa grosería de la cabeza, porque decía, ay, qué fea grosería hay. Pero luego dije, Señor, esta chica tiene razón, ¿cómo va a entender? ¿Cómo va a comprender si no recibe a Cristo en su corazón? Yo ya no quise decirle nada, porque ponernos a discutir ahí en las redes ya sabemos que es interminable, ¿verdad? Pero fíjate lo que dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Que muchos pastores omiten estos versículos porque les cuesta trabajo entender que nosotros somos seres supeditados a dos ámbitos: las tinieblas o lo celestial, punto. Aquí no hay punto medio. O nosotros obedecemos al diablo o nosotros obedecemos a Dios. Por eso hoy es el día que tú puedes elegir y decir: yo obedezco a Dios. Me vale lo demás, hijita. Me vale si me porté mal, si me porté bien, si me gusta, si no me gusta. Señor, yo te obedezco a ti, ¿ok? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. No hay manera de que el diablo te lleve a la verdad. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Y realmente le decían: ustedes quieren matarme. Y él decía: pues demonio tienes, ¿quién te quiere matar? Y finalmente lo mataron. El Señor conocía sus corazones y sabía que ellos no podían entender esto, pero tú sí puedes entender, porque Dios te ha traído a que estés en la presencia del Señor, a que tú puedas abrir tu corazón. Y no te pido que lo entiendas completamente, porque yo tampoco lo entiendo por completo, pero podemos comprender lo que el Señor ha hecho. Y es algo impresionante que no comprendieran que el Señor tenía que derramar su sangre. ¿Por qué no entendieron? Explícamelo. Para el verdadero perdón de nuestros pecados, a través de la sangre del pacto eterno. Ellos bajaron a los ladrones porque era la Pascua, el Sabbat. Venía el Sabbat y tenían que bajarlos, ¿no? Y no se daban cuenta que la Pascua estaba ahí colgada en la cruz. La Pascua significa pasar de largo. Y todo aquel que ha creído en Jesucristo, la muerte pasa de largo. Amén. Ya no veremos muerte, ya solo dormiremos y resucitaremos a su imagen y semejanza. ¡Qué hermoso! Hebreos 10, 3 al 12. Quiero que escuchen bien, sé que está largo, pero esto es lo que Pablo le escribía a los hebreos, a los judíos, la carta a los hebreos, explicándoles, tratando de que ellos entendieran que Jesús era el Mesías. Escucha. Hebreos 10, 3 al 12. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, dice el Señor, ¿no? Mas me preparaste cuerpo. ¡Qué hermosura! Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron.
simplemente fueron para cubrir, ¿no? Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. El Señor se dio a sí mismo, ¿no? El Padre le preparó cuerpo, pero Él dijo, yo voy. Yo quiero que mis hermanos entren conmigo al cielo. Yo pago por ellos. Yo derramo mi sangre. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Porque ellos cada año, cada momento ofrecían y ofrecían y ofrecían. Y como la gente que tiene las religiones, ¿no? Que van y otra vez, van al culto y otra vez y otra vez y otra vez. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. O sea, no más sacrificios. Yo soy el sacrificio, ¿no? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Amén. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Por ejemplo, tú ves cómo se llama la misa, pues el sacrificio de la misa, ¿no? Hay que ofrecer sacrificios. Pues no, el único sacrificio ya fue ofrecido. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Uno solo y para siempre. No menospreciemos el cuerpo y la sangre de Cristo. Ahorita vamos a ver que muchos están enfermos cuando toman la cena del Señor, porque menosprecian el cuerpo y la sangre de Cristo, porque no entienden que ya pagó, que ya está hecho, que ya fue. Definitivamente agradó al Padre que Jesús fuera el mediador del nuevo pacto. Y es imposible no nombrar esto. Colosenses 1, 19 y 20. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. No solamente a las personas. Todas las cosas del universo, porque la misma creación gime aún esperando la redención de los hijos de Dios. Todas las cosas, la tierra gime, hermano, porque la tierra está destruida. Y nosotros decimos, bueno, no es que gima la tierra como nosotros pensamos, no, sino que toda la creación adora a Dios, dice la Biblia. Todo lo que respira alabe a Jehová, los árboles, las plantas, todo adora a Dios y gime por esa redención, por la manifestación de los hijos de Dios, ¿no? Así que están en la tierra como las que están en los cielos también los ángeles, todo, las Pléyades, las estrellas, todo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Mediante la sangre de su cruz. Para mí es muy importante que ustedes vean esto, porque mucha gente ha muerto en la cruz, pero una sola sangre es la que nos salva a todos, la sangre del Hijo de Dios. Y por esto se rasgó el velo del templo, para que pudiéramos tener acceso al lugar santísimo. Antes entraba el sacerdote con una campanita, con una cuerdita. Si había ofrecido mal el sacrificio, se moría, lo tenían que jalar, nadie podía entrar al lugar santísimo. Ahora tú y yo, hermano, volteamos y le decimos, Padre, tenemos un mediador del nuevo pacto, ¿no? Que es Jesucristo. Tú ya no necesitas decirme a mí, pastora, ¿puedes hablar con el Padre para que me conceda algo? Tú tienes entrada al lugar santísimo. Yo tengo entrada al lugar santísimo. El único mediador que yo necesito es Jesús. Entonces esto es maravilloso, porque nosotros ya estamos acostumbrados, ¿no? Decimos, aquí sí que a todo dar, oye Padre, ¿me podrías dar? Pero ellos no podrían hacer eso. Ellos tenían que ir con el sacerdote a que ofreciera el sacrificio.
por sus pecados. Y nosotros sabemos ahora que este sacerdote, según el orden de Melquisedec, ¿no? Este sacerdote maravilloso que es Jesucristo, ofreció un sacrificio una vez y para siempre. Amén. Hebreos 10, 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, el Señor triunfó sobre el enemigo no solo por estar en la cruz. ¿Lo habías pensado así? Había 2 malhechores también en la cruz, ahí. Millones de personas, miles de personas murieron en la cruz. Mucha gente dice, es que, bueno, sí sufrió, pero mucha gente sufrió muchísimo, sí, pero nadie tenía la sangre de Cristo. Esa es la cosa, ¿no? Fue la sangre que se derramó lo que hizo el pago perfecto. Imagínense qué impresión. Increíble. Sino por haber derramado su bendita sangre. La sangre del Cordero, la hermosa sangre de Cristo. Colosenses 2, 14 y 15. Entonces, una vez que derrama su sangre, sí, también padeció, porque acuérdate que es su cuerpo y su sangre, ¿no? Su cuerpo también tuvo que ser lacerado, maltratado, y ya hemos visto cuántas cosas pagó el Señor a través de su cuerpo y su sangre. Pero una vez que el Señor vence, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, por eso la salvación no se pierde. O la anuló o no la anuló. Anúlenmelo, doctor, ¿no? O la anuló o no la anuló. Es un trabalengua. O la anuló o no la anuló. La anuló, ¿no? ¿O cómo? ¿O cómo? ¿O medio la anuló? ¿O la va a anular? No. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, amén, Señor, amén, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Maravilloso, maravilloso, Señor. Y despojando de la autoridad que el diablo había obtenido a través de nuestra caída, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Tú como cristiano tienes que tener muy claro esto. Porque mucha gente a ti va a venir a decirte, no, es que tú estás mal ahí en la iglesia donde vas. Te dicen que la salvación no se pierde, pero esto está mal. La salvación se puede perder si tú te comportas muy mal. Tú le vas a decir que lean 1 Corintios 5. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque tú puedes hacer algo que provoque un pecado de muerte, que tú seas entregado a la muerte por el Espíritu Santo, que dejen de orar por ti, que seas entregado a Satanás. Pues lo cancelamos, ¿verdad? Me miran con una cara, hijito, ¿no? Que seamos entregados a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo para el día del Señor. Eso es lo que dice 1 Corintios, dice el apóstol Pablo, ¿no? Entonces, tú tienes que tener mucho cuidado de tu vida, y por eso dice que tú guardes tu salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque yo guardo mi salvación porque yo no quiero acabar con un pecado de muerte. Ese es el pecado del cual habla en Santiago, ¿no? Si alguno no tiene pecado de muerte, yo te pido que ores por él para que él sea restaurado. Si lo puedes sacar, has ganado un alma, ¿no? Y ahí hay beneficio. Pero no pido que ores por el pecado de muerte. Entonces el pecado de muerte no es como dicen en la religión. El pecado mortal, no, eso no existe. Existe la blasfemia contra el Espíritu Santo, existe la blasfemia y existe el pecado de muerte, ¿ok? Si lo comprenden esto del pecado de muerte, si no lo comprenden bien, al final me preguntan y se los explico. Pero sí es muy importante entender esto. El hecho de que un cristiano, si es salvo, se empiece a portar fatal, puede ser o que no sea salvo, o que la persona
dice que también el cristiano apostata de la fe, pero no es como la apostasía que hace el incrédulo. El incrédulo apostata de la fe cuando el incrédulo niega a Cristo, dice Cristo no existe. Por eso ahí tú te das cuenta que no es salva la persona. Pero el cristiano puede apartarse de la fe, y yo conozco muchos cristianos que están apartados de la fe y haciendo cosas tremendas y son salvos, como Sansón. ¿No era Sansón salvo? ¿No está en la lista de la fe de Hebreos 11? Entonces todos dirían, oye, no, Sansón no era salvo, no, Sansón no conocía a Dios, ¿no? No, sí la conocía. Y lo mismo, en el Antiguo Testamento la salvación era por fe. Era lo mismo, habían creído, dice, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Por qué casi todo? Porque no se puede purificar tu incredulidad si vas a cometer la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahí no puede intervenir Dios. Por eso dice que casi todo es purificado por la sangre, ¿no? Queda bastante claro para nosotros, los redimidos por la sangre de Cristo, que si no fuera por su efecto transformador y purificador, jamás podríamos ser quienes somos ahora. ¿O qué opinan, niños, por allá? ¿Hay alguno que podría haber llegado a donde está sin la sangre de Cristo? No. De ninguna manera. Además de entender que el cielo demanda perfección y que ninguno de nosotros somos perfectos, ¿o sí? ¿Hay alguno que es perfecto aquí? No. Ay, menos mal, hijito. No, pero luego les pregunto, yo soy bueno, yo soy buena, pastora. No se hagan. Así que, mi querido hermano, lo más hermoso es saber y entender que solo de Jesús la sangre, como dice este hermoso himno que escribió Robert Lowry en el año 1876, puede llevarnos al cielo de una forma infalible, porque el sacrificio de Jesús fue perfecto. Solo de Jesús la sangre. Hebreos 10, 14, mucha palabra para que se nos quede, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén. Si la salvación se pierde, ¿qué haces con este versículo? Entonces, ¿nos hizo perfectos para siempre o no? Sí. Para siempre, ¿verdad? Entonces, bien harías hoy en recibir a Cristo en tu corazón si todavía no lo tienes. Definitivamente es necesario aclarar que la sangre de Cristo no necesita ninguna ayuda de nuestra parte. Y eso es lo que piensan que los que dicen, no, es que si te portas mal, se pierde la salvación. Entonces si la sangre necesita ayuda, entonces no es completa, no es perfecta la sangre de Cristo. ¿O cómo? No, pastora, ¿por qué se quedan callados? ¿Necesita ayuda la sangre de Cristo? No. Entonces tenemos que tener clara la doctrina. La sangre de Cristo nos salvó, no nuestras obras, ¿ok? Ahora, la fe sin obras es muerta, ¿no? Claro, si yo te digo que yo soy salvo y vivo en santidad y yo voy y mato al de al lado, tú vas a decir, híjole, ¿quién sabe si sea salva, no? Porque no sé si es salva, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. No se le ve, pues no se le nota, pastora, ¿verdad? Entonces, dice, definitivamente es necesario aclarar que la sangre de Cristo no necesita ayuda de nuestra parte, pues si hacemos buenas obras son obras preparadas por Él, y si hacemos malas obras es que somos creyentes carnales. Sugiero que nunca pensemos que le podemos agregar algo a este maravilloso sacrificio, pues nuestras obras son delante de Él trapos de inmundicia, dice la Biblia, ¿no? Las obras que yo quiera hacer por mí son vanidad de vanidades. La obra que yo te diga, ay, no, no sabes cómo ahora sí dejé de mentir, ahora sí dejé de robar,
Porque pues pura vanidad de vanidades. Perdóname, hermano, yo era un poquitito una basurita feita en medio, así, ¿no? Pero ahora mi vida es preciosa. Pero es para la gloria de Él, es por su gloria. Él lo ha hecho, Él ha trabajado, Él ha estado atento a todas mis debilidades, a las tonterías que yo hacía. Él ha cambiado mi vida y mi corazón. Y todo lo bueno proviene de Él. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Lo siento, nuestras obras delante de Él, no, siempre contienen una vanidad, siempre contienen pues qué bien me porté, ¿no? Imagínate que llegáramos al cielo y estuviera, no hombre, no, yo sí, fui súper buena onda ahí en la tierra, No, y yo le ofrendaba a la pastora y fui a los orfanatos y ayudé. Sí, la sangre de Cristo, sí. Pero yo, no sabes cómo me porté. Esto no va a haber en el cielo. Amén. En el cielo le vamos a decir mi Dios y mi Señor. Como le dijo Tomás, cuando veamos las marcas, le digo, Señor, gracias. Amén. ¡Qué salvada! Señor, qué salvada nos acomodamos contigo. Romanos 4:2-8. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. En el Antiguo Testamento ni siquiera había muerto todavía Cristo, pero ellos creían que iba a morir, ¿no? Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, profeta. Esto me lo compartiste tú un día, este versículo, ¿te acuerdas? Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. No enganchan nada. Señor, dale sabiduría, ábreles el entendimiento. Chicos, está increíble. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, porque lo hace en vanidad, ¿no? A menos que hagamos las obras preparadas desde antes de la fundación del mundo por el Señor, para que manifestemos su gloria. ¿Estamos de acuerdo? Que todos sabemos que eso es lo que estamos haciendo. Si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Si yo creo que el Señor me justifica, eso me purifica, y yo voy haciendo las obras que Él me dice. Él me dicta, ¿no? Diana, hace esto y mira, se van a voltear y te van a batear y págales esto, arréglales el otro, pero después se van a ir. No te preocupes, hija, hazlo por mí. Hazlo para mí. No sabes cuántas cosas hago así. Para Él. Por Él. Y me vale si se van o no. No, sí los quiero aquí a todos, sí. Pero la verdad es que lo hago por Él. Para Él. Porque todo lo que no hagas para Cristo se va a quemar. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Amén. Amén. Y cuyos pecados son cubiertos. Amén. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Amén. Y el pasajito que sigue dice, y en cuyo espíritu no hay engaño. Amén. Y es hermoso saber que Él nos amó de tal forma que pagó el precio. No solo por tú estás pensando en ti, pero hay millones y millones de personas por las cuales pagó. Es imposible pensar en lo que hizo Jesús, entender lo que hizo Jesús. Pero hoy sería muy padre que tú pensaras en ti. Si realmente ese sacrificio está marcando los dinteles de tu casa, de tu corazón. Si realmente pasa el ángel de la muerte y pasaría de largo, ¿no? El ángel de tanta gente que tiene que ir al infierno, ¿no? Porque yo te voy a decir, mi mamá me dijo, ¿no ves a Jesús que viene por mí? Y yo, no lo veo, ma. Yo lo veo, viene por mí, ¿no ves a los ángeles? Pero un incrédulo, cuando muere, no viene el Señor.
Te lo dejo ahí a tu consideración. Gracias, Dios, porque solo de Jesús la salud. Y pues yo quisiera que tomáramos la cena del Señor, obviamente, repartan los elementos, corran ustedes por, aunque sea lo que sea, jugo de uva, agüita, lo que quieran, pero vamos a tomar la cena del Señor, un pedacito de pan, y vamos a recordar la muerte del Señor y la resurrección del Señor. ¿Qué les parece? Muy amable. Así que chicos, yo creo que queda muy claro, ¿no? Que la salvación es por la sangre de Cristo. ¿Sí les quedó claro a todos ahí? Sí. Hoy, sí, está, o sea, lo sabíamos. Pero creo que ahora puedes tener elementos para decirle a la gente, oye, no, la salvación es por la sangre. La salvación es por lo que Él hizo, no por lo que yo puedo hacer, ¿ok? Y es muy importante que lo vean porque hay una controversia tremenda en el mundo cristiano. Tú entras en las redes y unos piensan una cosa y otros piensan otra. Pero yo creo que esta es una sana doctrina, porque el mérito es de Él. Amén. No es mío, es de Él, ¿no? Vamos a... Yo creo que quédense sentaditos, tomen la cena del Señor sentaditos, y creo que lo honramos con nuestro corazón. Creo que estamos agradecidos por esto. Creo que ha sido algo impresionante. Cuando yo me convertí a los 15 días, entendí la sangre. Y cuando yo entendí que Él me había perdonado y que era su hija y que era salva, yo no lo podía creer. Y yo le dije a mi hermana, es que eso no puede ser verdad. He hecho cosas horribles, hermana. Y me dijo, sí, pero Él ya pagó en la cruz. ¿Entendiste? Me decía. ¿Ya entendiste, Diana? ¿Cómo puede ser que Él me haya amado así y me haya pagado por mí? Y mi hermanita me decía, su amor es perfecto, es eterno. Y yo pedí una Biblia y empecé a leer la Biblia. Pasaba 10 horas leyendo la Biblia. Yo quería conocer a ese ser maravilloso que había derramado su sangre por mí. Así que hoy es un día para disfrutar, descansar, reposar en el Señor, reposar en su fidelidad, reposar en su amor, reposar en su sacrificio, en esa voluntad férrea que tuvo de venir a pagar por ti y por mí. Si tú no quieres tomar la cena del Señor, no lo hagas. Pero si tú entiendes lo que es la cena del Señor, que es el recordatorio de la muerte y la resurrección de Cristo, hazlo con todo el corazón. Anunciaremos a todos los que nos estén escuchando, que Cristo murió y resucitó para pagar por mis pecados y por los tuyos. Qué maravilla. Qué maravilla, Señor, gracias. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y hoy nosotros queremos hacer esto para recordar a nuestro hermoso Salvador, al hermoso Señor, dulce Señor, que nos soporta,
Dulce Señor, que soporta nuestras flaquezas, nuestros pecados, nuestras tonterías, que está esperando siempre que cambiemos. No endurezcas, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. Hoy, Señor, queremos darte las gracias, definitivamente, porque tú derramaste tu sangre y partiste tu cuerpo en la cruz del Calvario. Muchos han muerto en la cruz, Señor, pero nadie pagó con cada herida, con cada laceración en su espalda, por cada una de nuestras enfermedades, por cada una de nuestras rebeliones, dolencias, dolores, tristezas, como tú lo has hecho, Señor. Hoy queremos darte las gracias, Señor, porque ha sido hermoso conocerte, porque tú nos has rescatado, nos has sacado adelante, porque tú, Señor, nos has dado una limpia conciencia, sabiendo que si hay algo que está mal, tú lo vas a arreglar. A través de esa preciosa sangre, Señor, a través de ese cuerpo que ha sido lacerado, destruido, maltratado y machacado, como hoy nosotros vamos a triturar este pedacito de galleta, así tu cuerpo fue triturado en la cruz. Así, de esta manera, ellos tomaron tu cuerpo y lo trituraron de tal forma que te mesaron la barba, te arrancaron la barba, te desfiguraron de tal forma, Señor, que ni siquiera las películas pueden manifestarlo. Señor, hoy te damos las gracias por ese cuerpo maravilloso que es la propiciación por nuestros pecados y que nos salva eternamente, Señor, de ir al infierno. Muchas gracias, y hoy tomamos este pan como esa remembranza. Tomamos el pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así que todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hoy tomamos este juguito de uva recordando, como un recordatorio nada más, de que el Señor derramó su sangre hasta la última gota, porque habiendo no más sangre salió agua para cumplir ese pacto, el nuevo pacto en su sangre, para que pudiéramos ser libres de todo pecado, libres de toda condenación. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a su Espíritu. Gracias por tu sangre, Señor. Gracias por tu sangre, Padre Celestial. Bebamos el jugo de uva y recordemos lo que el Señor hizo en la cruz.
derramando su sangre. Gracias, Señor, porque hoy entendemos que no es solamente, Padre, porque tú moriste en la cruz y tu cuerpo fue lacerado, sino lo principal fue, Señor, tu sangre. La sangre que nos cubre de todo pecado, la sangre que nos limpia de todos los pecados que hemos tenido, que tenemos y que tendremos, y que posicionalmente estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Gracias porque ya no hay condenación, gracias porque ya no soy esclavo, gracias porque soy hijo de Dios, adoptado por la sangre del Cordero. Porque, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así el pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Señor, hoy discernimos lo que tú has hecho en la cruz del Calvario. Hoy discernimos que tu cuerpo fue molido por nuestras rebeliones y nuestros pecados, y hoy discernimos que tu sangre fue derramada como el precio del nuevo pacto, ese pacto eterno, el pacto maravilloso que nos hizo perfectos a los santificados, y sabemos, Dios, que esto es hermoso porque nosotros somos libres. Libres de la condenación eterna, libres de haber vivido todo lo que vivimos antes, Señor. Hay una nueva vida por delante siempre, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Te agradecemos, Señor, estamos expectantes viendo ese futuro glorioso que tú has preparado para nosotros. Gracias, Señor, gracias por esta sangre. Permítenos, Señor, ahora guardar un momento de silencio para poder meditar en lo que tú tengas que decirnos a nuestros corazones personalmente, Señor. Personalmente, Señor, personalmente. Habla a cada corazón, Señor. Alienta a cada corazón, Señor. Muéstrales tu amor. Muéstrales el cuidado que has tenido por cada uno de ellos. Muéstrales, Padre, la paciencia con la que nos has tratado a todos, Padre. A todos, Dios. Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Jesús.
Gracias, Señor. Estamos despedidos, chicos. Vayan, disfruten la vida. Disfruten el perdón del Señor. No vivan por culpabilidad y condenación, porque eso es lo que quiere el diablo. La condenación y la culpabilidad nos hacen retroceder y nos hacen sufrir. Si nosotros entendemos este pago, disfrutamos la vida. Disfrutamos sabiendo que hemos sido rescatados, que ya se hizo, que ya fue, que consumado es, que no hay nada más que se puede hacer, solo creer en el Hijo de Dios. Los amo, pero Cristo los ama más. Vayan y disfruten. Dios